en esas personas que están como en la etapa etaria que no abarca la vacuna, igual vamos a aplicar todo aquello que hemos aprendido en estos años de epidemia, por ejemplo, lavarnos las manos, mantener ciertas conductas cuando estamos resfriados o con gripe. ¿Es así? Sí. Bueno, dentro de la parte de la estrategia preventiva, como había dicho, existen varios componentes: el componente de fortalecimiento de los hospitales, el componente de la capacitación médica. Nosotros estamos con un curso ahora virtual de influenza, es decir, para médicos en forma gratuita y enfermeras, personal de blanco. Y por otra parte, entre las medidas preventivas, por una parte están las vacunas, o la vacuna contra la influenza, que también hay que aclarar que es una vacuna anual, que aquellos adultos que de más de 60 años que se colocaron el año pasado deben volver a colocarse este año. Y lo mismo con respecto a los niños. A los niños que el año pasado tenían 1 año, ahora tienen 2 años, deben volver a recibir la vacuna. No porque recibieron el año anterior. ¿Por qué? Porque el virus de la influenza es un virus muy particular que cambia cada año. Entonces, para que genere las defensas se necesita vacunar cada año. Pero por otra parte, dentro de la estrategia de prevención también estamos el plan de invierno comprende la campaña de educación, de transmisión de información, que es muy importante para disminuir la frecuencia de infecciones respiratorias. ¿Cómo se atenúa la circulación de los virus respiratorios? A través de medidas muy simples. En primer lugar, aquellos que tienen cuadros respiratorios febriles deben quedarse en la casa. No deben ir a trabajar, no deben ir a exponer a los compañeros de trabajo. Si se trata de un estudiante, no debe ir a la universidad o al colegio. Deben quedarse en la casa porque la infección es altamente contagiosa los primeros 5 días. Entonces, esa es una situación. Por otra parte, ¿cómo también uno va adquiriendo la infección? A través de pasarle la mano a una persona que está con un cuadro gripal. Entonces, aquel que está con un cuadro gripal ni debe tener un contacto social de ese tipo, con aquellos que lo saludan, ni saludar con besos, ni pasarse la mano. Pero también es importante que aquel que esté enfermo, en primer lugar, tenga una etiqueta de la tos, se le llama, es decir, una conducta apropiada al toser. Significa eso, toser en el ángulo interno del brazo, es decir, hacerlo en esa forma, no toser en la mano. Pero también es importante que cuando uno hace la higiene nasal, porque la nariz está corriendo, hay un catarro nasal importante, que se use pañuelos desechables, que luego se desechen al cesto de basura, que no se tire en algún lugar, que no se manipule eso. Y después de eso la persona debe lavarse las manos con agua y jabón, pero también en un momento dado, puede utilizar otras opciones, como por ejemplo el alcohol gel, que es un buen higienizante, digamos, que interrumpe la circulación de virus respiratorios, pero debe tenerse en cuenta que la utilización del alcohol en gel para higiene de las manos solo ayuda cuando las manos están limpias. Entonces, esas medidas importantes. Por otra parte, en el caso del ambiente ya de la casa, cuando uno tiene un familiar que está con un cuadro respiratorio, es importante que esté en una pieza aislada. Y el contacto que sea a no menos de 1 metro, es decir, uno puede saludarlo, pero no de menos del metro, porque ahí la chance, digamos, de contagio al estornudar, al toser, existe de los virus respiratorios. Y esas son prácticas que van a ayudar muchísimo. Hemos aprendido también a actuar de manera precautelar en los hospitales. Claro. El personal de blanco, insistir un poquitito en esa parte seguramente. Sí, y también el otro grupo que requiere la vacuna son todo el personal de blanco. ¿Por qué? Porque están en contacto permanente con los cuadros respiratorios. En general, muchos médicos y enfermeras o enfermeros se enferman durante la temporada invernal al exponerse en la atención a pacientes enfermos. De ahí que se recomienda que cuando existe un enfermo que vaya a consultar con un cuadro respiratorio, use un tapaboca. Eso es muy importante, es decir, alentamos la conducta de solidaridad en salud, es decir, hay que ser responsable, ya dijimos, al toser adecuadamente, el uso adecuado de los pañuelos, el higienizarse permanente la mano. Si alguien está enfermo, que no salude con besos, que no se pase la mano. Son medidas importantes, y cuando va a consultar, que vaya con un tapaboca. Doctor, ¿están circulando 2 tipos de vacunas?
en el mercado? Bueno, las vacunas de influenza se definen para lo que son los países del hemisferio sur y los países del hemisferio norte. Es decir, los componentes tienen 3 componentes. Pero las vacunas de influenza pueden tener diferentes marcas. Es decir, diferentes fabricantes pueden hacerlo, pero los componentes son similares. Lo que se establece es que en el hemisferio sur deben tener 3 componentes específicos y todas las vacunas que circulan deben ser las validadas por la Organización Mundial de la Salud para el hemisferio sur, en el cual se incluye nuestro país. Pero las marcas pueden ser diferentes, pero los componentes son similares. Son gratuitas y están en todos los centros de salud. Las vacunas ya están están ubicadas en los diferentes centros de salud. Yo he estado ayer en Presidente Franco, he estado en Hernandaria, he estado en Ciudad del Este, he certificado que ya estén las vacunas de influenza. Hoy también he conversado con diferentes directores en los diferentes centros de salud de Asunción Central, ya están disponibles las vacunas son gratuitas, nadie debe pagar en los hospitales dependientes del ministerio ni un guaraní por la vacuna. Ahora, si aquel que va a un lugar privado puede elegir, en ese caso lógicamente lo va a tener que pagar, pero las vacunas ofrecidas por el ministerio son gratuitas. ¿Y en todos los centros? En todos los centros del Ministerio de Salud. Doctor, ¿alguna cosa más que quiera agregar, que considere importante, sobre todo en personas que tienen algún problema de base, como mencionaba, si son diabéticos, cardíacos, hipertensos? Claro, este grupo de pacientes debe consultar apenas tiene un cuadro febril por la chance que pudiera ser una influenza, y en esos casos existen, una vez que ya estén enfermos, existe una medicación que puede utilizarse, ¿verdad? Que es un antiviral. Pero por otra parte también existen algunas medidas familiares que deben tomarse. Por ejemplo, la utilización de medidas en la casa que puedan favorecer y empeorar los cuadros respiratorios son como por ejemplo el humo. El humo por la combustión de carbón, pero también, y algo muy importante, por el consumo de tabaco. El tabaco en un ambiente cerrado es altamente peligroso. Por eso que el Ministerio ha solicitado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que someta a consideración la ley de regulación de prohibir el fumar en espacios públicos. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Crea vulnerabilidad? No solamente eso, porque aquel que ha elegido no fumar, aquel que ha optado por la vida, no puede someterse irresponsablemente a aquel que fume a su lado a algo que él no decidió. Pero por otra parte, también se considera que el hábito de fumar representa una forma de maltrato infantil. Aquel padre o madre que fuma y que tiene un hijo y lo expone al hijo al ambiente del humo del tabaco, lo está condicionando a una vulnerabilidad respiratoria que hace que ese niño se enferme más, y que cuando se enferma un cuadro respiratorio lo haga en forma más severa. Entonces debemos decirle a los padres que deben entender que no pueden fumar enfrente de sus hijos y no pueden fumar dentro de la casa. Entonces, porque es un espacio cerrado, aun cuando se diga, pero es en una pieza diferente, está demostrado que el humo circula y va a diferentes lugares. Entonces, son otras medidas que aconsejamos y estamos alentando a que los padres tomen esa gran decisión, y los adolescentes que no se inicien en ese hábito. Por eso es el otro componente de la ley del tabaco, alentado para su aprobación por el ministerio, es que en las cajetillas esté la advertencia en el 50% de todo el daño que pueda producir, porque finalmente todo el daño lo paga el ministerio, y cuando decimos lo paga el ministerio, lo pagamos cada uno de nosotros poniendo el impuesto, poniendo el dinero. Fíjense que por cada dólar que pagan la industria tabacalera, el Estado gasta $2. Es decir, tenemos que gastar para remediar el daño que ellos lo causan. Entonces es un compromiso por la salud, pero también es un compromiso por la economía de un país. Le agradecemos mucho al doctor Antonio Arbo. Es un placer haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias. Soy Mirta González Esquinini para ABC TV. Gracias.